Y justamente creo que esa es una de las partes ahorita en la actualidad que luego es un poco difícil, ¿no? Ya con tanta parte de a lo mejor personas que son charlatanes, por así decirlo, o personas que no están capacitadas correctamente para hacerlo de una forma profesional, ese es un punto, siento yo, pues grave, ¿no? Porque la gente ya no sabe si confiar, si no confiar, si ir, si no ir. Entonces también ahí siento que es un punto que dices, híjole, y voy, no voy, le creo, no le creo, ¿qué hago, no? Sí, mira, en este momento, yo creo que en este momento de la vida hay un gran despertar de muchas personas. Yo este libro, el primer libro, yo lo escribí prácticamente hace 20 años. Este libro tuvo una primera edición, que por cierto se vendió toda, pero estuvo recortadísima. La verdad ni se las recomiendo porque le cortaron de una manera tremenda, ya sabes cómo son las editoriales, para ahorrar papel, recortan. Y esa edición fue muy recortada y pues la verdad ni siquiera se las recomiendo. Cuando yo terminé con todos esos contratos, dije voy a hacerlo por mi parte, por mi cuenta y puse todo lo que yo recordé en esos libros. Entonces, esos libros fueron escritos, eh, pues, a base de pequeños recuerdos que fui haciendo, pequeñas cosas que fui haciendo, pero de la mano de un verdadero profesional. Y en este momento en la vida hay muchas personas que están en un despertar. Y fíjate que curiosamente, yo lo he visto desde hace mucho tiempo cuando estuvo el tan cacareado 2012, que mucha gente estaba con la curiosidad, que pensaban que iba a ser el gran despertar, pues no, no fue ahí. La realidad es que no fue ahí, porque yo seguía viendo, pues muchas personas que, pues para nada, olvídate. ¿Sabes dónde fue realmente el auténtico despertar que he visto en las personas? El auténtico despertar fue a partir de que nos encerraron, ya sabes con qué. Cuando nos encerraron, las personas no tenían nada que hacer, no tenían que ir al trabajo, no tenían la presión de ir, regresar, comer, dormir y volver a trabajar y ponerse a ver películas, ponerse. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a buscar y mucha gente, yo vi cómo mucha gente despertaba y empezaba a buscar, a hurgar y a querer conocer más. Entonces, obviamente hay muchos que son unos verdaderos charlatanes, que me perdonen, que pues vieron esto y obviamente es gente que estudia y se prepara, no crean que son tontos, ¿eh? Es gente que estudia y se prepara, pero se preparan con el único objetivo de ganar mucho dinero. Y cuando tú te metes en estos asuntos espirituales con el objetivo de querer ganar mucho dinero, estás completamente equivocado. Y vas a llegar a tener un karma, pero del tamaño del mundo, porque la cuestión espiritual no se debe manejar así. Ciertamente, entiendo, las personas tienen que hacer, pues cobrar sus honorarios por un trabajo hecho y por los estudios que realizaron, porque también eso cuesta, pero nunca ser un abusivo cobrando unas cantidades que yo veo a veces y digo, qué barbaridad, bueno, es que no tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de que es gente que el trabajo que está realizando no va a tener grandes resultados. ¿Por qué? Porque si tú te metes en el asunto espiritual de una forma abusiva, finalmente ya no vas a tener la posibilidad y la oportunidad de aprender más. Y es así como es la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que muchos tienen que cobrar sus honorarios, está perfecto. De hecho, a mí me cobraban honorarios, por supuesto, por el trabajo, y está perfecto, pero nunca fueron honorarios abusivos. Entonces, ahí es algo en lo que se tienen que dar cuenta las personas que cuando es eso de que los cobros son muy altos, hay que detenerse y empezar a ver las banderas rojas ahí, ¿sí? Otra de las cosas es que antes de ponerte en manos de una persona así, tienes que investigar
qué estudió, dónde estudió, qué hizo, o sea, un poco de la historia de ese personaje. ¿Por qué? Porque pues finalmente te vas a poner en sus manos. Y si es una persona que nada más es un empírico que se leyó 2 libros y ya con eso está haciendo este trabajo, eso no sirve, ¿sí? Porque bueno, el con quien yo estaba era un profesionalazo, el señor era psicólogo y encima de todo había tenido muchos estudios de hipnosis y todo, o sea, no era cualquier cosa. Y tercero, uno de los tips que yo siempre les digo, aunque no me quieran los que lo hacen, es que no me importa. Es que si tú miras que están en Internet haciendo videos de las personas que están en hipnosis, tratando de recordar, aunque sean muy profesionales y lo que ustedes quieran, eso se llama falta de ética profesional. Y porque aunque tú le digas a la persona que te dé permiso de tomarle el video para que tú lo exhibas en alguna red social o en, no sé, YouTube o lo que quieras, de todas maneras eso no se debe hacer. Un verdadero profesional nunca en la vida va a exhibir a un paciente. Y te lo digo porque yo hace más de 20 años que tuve estas terapias, yo inocentemente le sugerí a mi terapeuta: "¿Por qué no pone usted una cámara y aquí se hace y que para que vean?", y no sé qué, y me dijo: "Señora, eso es falta de ética profesional. Si usted quiere traer una grabadora", yo llevaba una grabadora, obviamente. "Si usted quiere traer su grabadora, grabarlo y llevarse su grabadora y hacer lo que usted guste con esto, es su responsabilidad, pero yo soy un profesional, yo no voy a exhibirla porque eso es falta de ética". Y esto se me quedó muy grabado. Entonces, luego a veces muchas personas me recomiendan: "Oye, que mira que los videos de que fulanito, que perenganito". Sí, está bien, el señor sabe, o la señora, o quien sea que esté haciendo eso, saben su negocio, claro, porque estudiaron, pero hay algo que les falta, y se llama ética profesional. ¿Y por qué? Pues porque no puedes exhibir a un paciente. Es como si, imagínate que una persona cae en una vida horrible y la están narrando ahí y le están grabando. No sé si a ti te gustaría que pasara eso, pero a mí no. Yo, obviamente no, porque pues sería como lo dices, ¿no? O sea, mostrar y exhibir pues toda la frustración que está teniendo, como lo que decías hace rato, ¿no? O sea, si se están desviviendo a alguien, imagínate que se grabe esa emoción, sí siento que sería muy feo. Exacto, y muchas veces nombramos a quién, porque conocemos, al ver a los ojos a la persona sabemos quién es, y en ese momento la nombramos. Imagínate, o sea, son cosas súper delicadas que yo considero que un verdadero profesional no no las exhibe. Eh, no sé, yo respeto a todo mundo, que hagan su trabajo como quieran, pero definitivamente yo me quedé muy grabada de eso, y la verdad he decidido hacer los libros, pero por mi propia cuenta y porque yo lo decidí, pero no porque mi terapeuta vaya a es más, muchos terapeutas escriben libros, pero nunca, fíjate bien, en los libros que escriben, los verdaderos profesionales nunca ponen el nombre, real de la persona. ¿Por qué? Porque es el respeto. Tal vez tú puedas contar la historia que oíste, ¿sí? Eso puedes hacerlo como un ejemplo para otras personas, o escribir un libro para que las personas lo conozcan, pero jamás van a decir el nombre del paciente. ¿Por qué? Porque esa es una falta de ética profesional. Entonces, ahí está el pequeño detalle y la pequeña bandera roja que ustedes deben ver para escoger un buen terapeuta. Y me imagino que a lo mejor con todo esto que has estado escribiendo, ¿no te ha llegado gente que te diga: "Tú ayúdame, tú haz esta Muchísimas. regresión"? ¿Y ahí qué pasa? ¿Tú qué les dices? Mira, no sabes la cantidad de gente que me ha, pedido que yo les haga las regresiones. Ciertamente aprendí porque él me enseñó, pero no soy profesional. Entonces, yo les digo que yo soy escritora, soy feng shuista, soy astróloga, pero no soy terapeuta de vidas pasadas.
Y si quieren, yo les puedo recomendar a personitas que conozco que son muy buenas, muy profesionales, muy serias y que pueden hacer un excelente trabajo con ellos. Pero en realidad que yo me dedique a eso sería una completa charlatanería. ¿Por qué? Pues porque no, aunque sé hacerlo, aunque aprendí con él, pero yo no tengo ni siquiera los títulos, los papeles y todo para respaldar una cosa así. Entonces, definitivamente no lo hago. Yo puedo decirte quién te lo hace, pero realmente que yo lo haga, no. Y justamente ahí caemos en esta parte que te comento, ¿no? O sea, tú viviéndolo, o sea, que tú misma lo viviste, tú misma lo sentiste y como tú estás diciendo ahorita, tú misma lo aprendiste, justamente es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no tienes todo esto que se necesita para poder hacerlo y por lo tanto, pues tú no te prestas a estos juegos de los cuales No, obviamente estamos comentando. no, definitivamente no. Y no sabes la cantidad de gente que me escribe a mi Instagram diciéndome que si les puedo hacer una terapia, pero no, yo las canalizo con gente que conozco que es de absoluta confianza mía y que pueden ellos trabajar con las personas. Y en una parte futura, ¿no te gustaría, o sea, estudiar y adentrarte más en esta parte para que tú lo puedas hacer? Pues mira, yo te voy a decir algo. En todas las conversaciones que yo tengo con el abuelo, una vez le dije, me gustaría hacer este trabajo y me dijo, tu objetivo de vida no es ese. Tu objetivo de vida es escribir. Y entiende que tú eres escritora y tienes que escribir. No puedes distraerte en otro tipo de actividades. Para eso ha llegado gente a la que tú puedes recomendar, pero no puedes hacer ese tipo de actividades porque tu trabajo es escribir. Y yo es lo que les digo. Yo soy escritora, soy feng shuista, soy astróloga y hasta ahí llegué. O sea, tengo muchos conocimientos, gracias a Dios, porque toda mi vida he estudiado muchas cosas, pero no, mira, hay que ser honesto con uno mismo y con las personas. Entonces, cuando eso me dijo el abuelo, dije, ok, está perfecto. Entonces no me meto a estudiar esto. Me dijo, no, te dedicas a escribir. Entonces es lo que hago. Y ahora sí que la voz que dijo, eso fue todo, ¿no? Pues mira, yo lo considero como un hermano mayor al abuelo. Y ya sabes que cuando los hermanos mayores te dicen cosas hay que hacerles caso. Sí, porque siempre nos pasa, ¿no? En la vida que todos nos lo dicen, todos, y uno hasta que lo vive, hasta que le pasa, ahora se dice, ay, ¿por qué no le hice caso? ¿No? Ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿por qué no el otro? No, o la ambición de ser todólogo, porque yo he conocido a miles de todólogos que saben hacer de todo y que quieren hacer de todo. Y yo creo que el que es todólogo es como el dicho ese del que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, mejor dedícate a dos, tres cosas muy específicas y hazlas bien. Y entonces, pues vas a tener éxito, pero si te vuelves un todólogo, te vas a convertir en un charlatán. Sí, claro. Y entonces, de lo que nos decías del libro del Ojo de los Dioses, ¿volviste a hacer otra? Ya donde viene ahora sí completo. ¿Cómo? ¿Del ojo de los dioses? Mira, Ajá. Que nos la contabas que las primeras partes salieron como muy recortadas. mira, Entonces, el primer recuerdo que yo tuve de ese libro fue muy generalizado. O sea, yo recordé que era un niño que había perdido a mi papá, que mi abuelo me había adoptado mi abuelo adoptivo, porque ni siquiera era abuelo de sangre, me había adoptado para educarme, que me había dado toda la educación, que me había convertido en un sacerdote y que incluso supe que me había abierto el tercer ojo, pero fue así como que a grandes rasgos, el primer recuerdo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar que me decía el abuelo, tienes que escribir, decía yo, no, pues es que con esta sesión no es suficiente, yo tengo que saber detalles, porque de otra manera, como si no sería un inventadero lo que hiciera, ¿no? Entonces, lo que me recomendó mi terapeuta, me dijo, yo le ayudo, y me dijo, venga, así como está viniendo cada semana, y él me daba la orden de ir a esa vida y recordar algún detalle que fuera necesario para escribir el libro. Y entonces
iba yo recordando, iba yo grabando todo, llegaba a mi casa y a escribir y escribir y escribir. Entonces fue como yo hice ese libro, pero fue, haz de cuenta que había sesiones en las que yo recordaba solamente 2 o 3 detallitos. Y entonces, bueno, pues venía y los escribía, pero había sesiones en las que recordaba muchas cosas. Entonces venía y las escribía. Y fue tan interesante porque de esa vida del niño Maya se desprendió la otra, la de mi pasado y tu presente, porque ahí recordé que el abuelo me mandó a un lugar llamado La Camja, que realmente es el sitio de Palenque, y que ahí yo recordé una vida en ese sitio. Y entonces, esto se quedó como en el tintero, porque me acuerdo que cuando yo desperté de esa hipnosis le dije a Guillermo, y esa vida como, a ver, es que yo quiero acordarme de esa vida, y me dijo, cuando terminemos esto, vamos a ver qué pasó en esa vida. Y entonces, yo terminé El Ojo de los Dioses, y luego me dijo, ahora sí es el momento de recordar qué pasó en esa vida. Y entonces fuimos a recordar eso. Y también fue detalle, la primera vez lo recordé completo, ¿sí? Yo me quedé así como que, wow. Y después fue detalle tras detalle tras detalle de esa vida, ¿sí? Entonces fue como una secuencia. Pero yo te digo, para mí fue pues un regalo de la divinidad el hecho de que haya conocido a este personaje que me ayudó muchísimo, el hecho de que haya podido yo tener pues esa lucidez para recordar todas esas cosas. Yo creo que fue una etapa de mi vida tan bonita y además, pues este personaje me cambió la vida, realmente me la cambió. Y quiero pensar que a lo mejor había unas sesiones que eran más largas y otras que eran más cortas, ¿no? Sí, O sea, claro, ¿no? Las sesiones, normalmente las sesiones eran de entre 2 y 3 horas, pero a veces había sesiones de hasta 4 horas, ¿eh? Sí, por y por ejemplo, supuesto. tú te podías, no sé, un ejemplo, ibas en alguna etapa y de repente ya, ¿no? Se cortaba y podías regresar a ese mismo punto donde tú estabas. Él me hacía regresar, de hecho, cuando nos quedábamos en algo inconcluso, él me decía, bueno, hasta aquí, descanse, ya es el momento de salirse de ese recuerdo. Y a la semana siguiente, él me daba la orden de continuar con esa narrativa que yo tenía en ese momento. Y entonces yo le seguía, haz de cuenta que yo iba directo a ese momento y le empezaba a decir, bueno, aquí pasó esto, 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 esto. O sea, pero hay algo que hay que entender de la hipnosis, que cuando tú estás en hipnosis, estás en manos del personaje que te está pues haciendo la terapia. Y él es el que tiene más o menos el comando con ciertas palabras que dice, pero tampoco te va a estar diciendo, ¿verdad que usted vivió en tal lado? Y a ver, recuerde, y que sufrió usted mucho? O sea, eso no te lo dicen. Solamente te dicen, bueno, nos quedamos en este momento de su vida. Este, mm, vamos a regresar ahí y usted me va a seguir narrando qué fue lo que pasó. O sea, la persona que te hace el trabajo de hipnosis nunca te está sugiriendo lo que tú le tienes que decir, porque entonces te pones a decir puras mentiras, ¿sí? O cosas que te imaginas porque el otro te lo está sugiriendo, sino simplemente son como palabras clave, que son palabras que no van a hacer o sea, ¿cómo te diré? Que te sugieran algo, ¿sí? Porque yo he visto sesiones de hipnosis, sobre todo ahí en internet, en la que dicen, bueno, usted llegó a esa vida y que sufrió mucho y qué le pasó, y bueno, y qué le pasó, y cómo fue que sufrió. ¿Por qué te están diciendo que sufriste si ni siquiera saben? ¿Sí? O sea, esas preguntas no se deben hacer, sino simplemente es como un seguimiento, como decir, a ver, usted sígame narrando esto que usted recordó la semana pasada, por decir. Y entonces uno sigue contando
las cuestiones y él nada más dice, ¿y qué sigue? ¿Y qué pasó? Y a lo mejor dice, a ver, deténgase un momento y mire a su alrededor y cuénteme qué es lo que está viendo. Entonces, el hipnoterapeuta no te está diciendo, ay, pero usted vio una pirámide, ¿verdad? Y esa pirámide era alta y no te está diciendo eso, sino simplemente te está preguntando, cuénteme qué es lo que está viendo. Entonces tú ya les empiezas a narrar. Sí, claro. Sí, para que no tenga ningún tipo de sugestión en todo lo que estás Exactamente, o sea, diciendo. él me lo decía, el cuidado que uno debe tener extremo es de no sugerir cosas al paciente, porque entonces el paciente se va por ese lado. Es como decirte, o es blanco o es negro, ¿no? Pues es que ni es Exacto, blanco ni es negro, ¿no? pues Es sí, de otro exacto. color. O ibas Y de color verde, o tu vestido era tal, no, pues no. a lo mejor ya, ¿no? Pasaba la terapia o esta parte de la sesión. Cuando tú dormías, así normalmente, ¿no volvías así como a recordar algo o no te volvías a entrar en esta parte de... Yo tuve muchos sueños, sí, yo tuve muchos sueños. En esa etapa de mi vida tuve muchos sueños que llegaba y le decía, oiga, es que yo soñé con esto. Y él me decía, pues vamos a ver si es verdad. Y entonces, cuando me hacía el trabajo de hipnosis, me preguntaba, a ver, ¿eso que usted soñó tiene que ver con alguna vida? Y púmbatelas, ahí iba yo. Y entonces le platicaba todo lo que pasaba. Sí, a mí sí me pasaban sueños. Y fíjate que muchas personas me escriben, porque hay muchísima gente que me escribe su experiencia. Y me encanta leerlos a todos y aparte de todo, a todo mundo le contesto porque para mí todos son muy importantes. Cuando alguien te escribe, quiere que tú le contestes. No porque eres muy importante, ya no le vas a contestar. Es una falta de educación. Entonces, yo a todo mundo le contesto. Pero muchas personas me dicen: "Es que he tenido estos sueños, y yo me veía tal y cual", pues, vete con un buen hipnoterapeuta, porque tal vez eso tiene que ver con una vida. Y muchas veces esas vidas no son solamente aquí en este planeta, sino son fuera de aquí, ¿sí? Y la gente le da miedo contarlo porque dicen: "Es que yo pienso que van a decir que estoy loca". No, no, no estás loca. Hay muchas cosas que nosotros aún no podemos comprender, pero que existen. Exacto, y creo que este es el punto de lo que nosotros tratamos de hablar aquí. O sea, que no a lo mejor todo lo que alcanzamos a ver o con lo que estamos programados, por decirlo de alguna forma, es lo único que existe, ¿no? O sea, no quiere decir que porque no lo vea o no lo sienta, pues no existe en esta parte. Entonces, aquí es bien importante esto que nos comentas, ¿no? Justamente, de que, pues, hay cosas que a lo mejor no podemos entender, pero justamente, pues, ahí están. El asunto es abrir tu mente y permitirte la oportunidad de aceptar lo que estás o viendo, o soñando, o presintiendo, ¿sí? O recordando. Cuando tú abres tu mente, de alguna forma empiezas a entender muchas cosas, pero cuando tú cierras tu entendimiento, tu mente, y te vas a la lógica, y dices, esto no es verdad, esto son tonterías, entonces realmente todo eso se apaga. Por eso es tan importante abrir la mente, abrir la conciencia, ¿sí? Permitir que lleguen esos recuerdos, porque quizás son verdaderos recuerdos, quizás son cosas que nos sucedieron. Hay personas que tienen recuerdos espontáneos, hay personas que llegan a algún lugar y tienen lo que se les llama un déjà vu y dicen, yo aquí no estuve, pero yo viví acá y yo siento y conozco todo el lugar. Claro, por supuesto, y les da miedo decirlo porque piensan que se van a burlar de ellos, que van a decir que están locos. Yo creo que en este momento de la vida ya no hay tanta burla como antes. Antes había mucha burla con todo esto, porque la gente, pues, ignoraba las cosas, pero en este momento ya no, ya las personas están abriendo un poco más su conciencia, su entendimiento y están, eh, comprendiendo y están aceptando todas estas cosas. Entonces, pues, no sé, hay gente que tiene contactos,
pues, con seres de luz, hay otros que tienen contactos con seres de otros mundos. Quizás a lo mejor escucharlos, obviamente con mucha observación, ¿sí? Obviamente, porque hay también muchos que mienten, pero con mucha observación y ver lo que están diciendo, porque hay personas que realmente son honestas y están diciendo cosas que son verdades para ellos. Entonces, bueno, tampoco vamos a aceptar todo como una verdad, porque tenemos que investigar, pero finalmente tampoco burlarse ni hacer risas de todo esto, porque, a muchas personas eso las inhibe y no quieren platicar sus cosas, y hay tanta gente que cuenta historias. Si tú vieras toda la gente que me cuenta unas historias que dices: "Guau, qué historias". Y y son historias que son dignas de contarse, y sé que están siendo honestas porque me dicen: "Es que yo no quiero platicar esto porque me da miedo". Y creo que ahí caemos en algo que yo te preguntaba hace rato, ¿no? O que estábamos comentando, de justamente ver quién a la mejor dice la verdad o quién no, o quién es un charlatán o quién no, en esta parte de que lo sientes, ¿no? Esa parte de que tú dices: "Ah, creo que", o sea, también no sé cómo explicarlo, de decir, es que siento que lo que está diciendo, o sea, me mueve algo, ¿no? O sea, yo siento algo por querer buscar más, por querer saber más información, por preguntarme a mí mismo si lo que Ujú. está diciendo, pues, tiene a lo mejor algún sentido o algo que yo siento para mi persona, ¿no? Es la intuición, eso se llama intuición. Todos tenemos intuición, todos, todos. Todos estamos dotados de la intuición. Muchos, y me incluyo a mí, a veces nos falla y no nos damos cuenta, por el afán de creer en los demás, no nos damos cuenta de que a veces hay personas que mienten y a veces hay personas que no. Pero la intuición siempre nos pone esas banderitas rojas. Y cuando tú sientes que, ay, la cosa no va por ahí, por favor, hazle caso a tu intuición. Porque cuando tú le haces caso a tu intuición, estás acertando muchísimo. Llévalo a tu corazón. Cuando tú sientas una duda de algo, llévalo a tu corazón y a ver qué sientes. Si sientes que verdaderamente es una duda de algo o de alguien, aléjate de ahí, ¿sí? Si sientes que verdaderamente ese personaje o esa situación es buena para ti, te puedo apostar que todo se va a abrir, las puertas se van a ir abriendo para que tú lo hagas, pero cuando tú le haces caso a la intuición. Y creo que esa parte es algo muy difícil que luego la gente dice: "Pero, ¿cómo lo hago?". O sea, ¿cómo hago para sentirlo? Si a lo mejor, no sé, vivo en algún momento de mi vida donde el trabajo, las escuelas, los hijos, el dinero, ¿no? Que creo que es algo que muchos son los que ahorita tenemos, a lo mejor también me pongo ahí en ese problema y decir, o sea, ¿cómo llegar a esa parte de la intuición y confiar si todo en mi entorno, en esta parte física, no sé, me está yendo muy mal, se está poniendo difícil la situación? ¿Cómo llego ahí?